Bueno, como les estaba diciendo entonces, los mastocitos también cuando se ponen en contacto con un microorganismo patógeno van a iniciar la secreción o la producción de citoquinas proinflamatorias. Como ya dijimos cuáles eran, las volvemos a recordar: TNF-alfa, interleuquina 1 beta e interleuquina 6. Además, estas células poseen receptores para los anticuerpos inmunoglobulina E e inmunoglobulina G. Recuerden que los anticuerpos eran los efectores de la inmunidad humoral y que eran producidos por los linfocitos B. ¿Sí? A medida que vayamos avanzando en los teóricos vamos a ir viendo más profundamente esto. Por ahora se quedan con esto, que estas células poseen receptores para estos anticuerpos y que cuando los anticuerpos se unan a esos receptores, seguramente estas células en algunos momentos se van a activar y en otros momentos se van a inhibir para realizar ciertas funciones. También tenemos otro tipo de granulocitos que son los basófilos y los eosinófilos. Los basófilos son similares a los mastocitos, se encuentran en sangre y también pueden ser reclutados a los tejidos inflamados. Constituyen menos del 1% de los leucocitos de la sangre, o sea, cuando ustedes hacen un extendido sanguíneo, seguramente han visto en histología, generalmente uno no logra ver basófilos y cuando ve 1 o 2 por campo. También contienen gránulos secretores y expresan receptores en su superficie también para los anticuerpos de clase inmunoglobulina G e inmunoglobulina E. Los eosinófilos también tienen gránulos citoplasmáticos y contienen esos gránulos enzimas que son letales, es decir, que van a poder romper las paredes celulares de los parásitos helmintos y por eso tienen una función muy importante los eosinófilos en todo lo que son las parasitosis. Si ustedes recuerdan o han visto un extendido sanguíneo de algún animal que tenga una parasitosis, va a tener un elevado contenido de estos granulocitos de eosinófilos. Bueno, los eosinófilos están generalmente en los tejidos periféricos, como por ejemplo las mucosas, de la vía respiratoria, digestiva y genitourinaria, pero también van a ser reclutados al tejido inflamado cuando sea necesario. Los neutrófilos constituyen uno de los granulocitos más importantes de la respuesta inmune innata. Fíjense en esta microfotografía, los neutrófilos también contienen gránulos y tienen un núcleo que tiene la particularidad de que puede adoptar diferentes formas, por eso también se los llama polimorfonucleares, ¿sí? Los neutrófilos, entonces, están generalmente circulando en la sangre y cuando ingresan microorganismos patógenos y se despierta todo lo que es la inflamación, se despierta la respuesta inmune innata, son reclutados a los tejidos que están infectados. ¿Cómo son reclutados? Precisamente porque ya dijimos que las células van a emitir señales. ¿Cuáles son las señales? Las citoquinas proinflamatorias. A través de esas citoquinas proinflamatorias se van a dar una serie de pasos que ya vamos a conocer para que los neutrófilos puedan viajar desde la circulación hacia el tejido que está infectado. ¿Esos neutrófilos de qué se van a encargar? De fagocitar a los microorganismos que entraron, ¿sí? Van a cumplir su acción y van a morir a los pocos días. Por lo tanto, deben ser renovados constantemente por la médula ósea. Los neutrófilos constituyen entre el 60 y 75% de los leucocitos sanguíneos en humanos. Si ustedes alguna vez han hecho un análisis de sangre, van a ver que aproximadamente el 60% de la fórmula leucocitaria está contenida por los neutrófilos y más o menos entre el 20 y 30% por los linfocitos. Y el resto de los glóbulos blancos lo constituyen los monocitos, los eosinófilos y los basófilos. Pero constituyen el 50% en caballos, del 20 a 30 en bovinos, cabras y roedores de laboratorio. O sea que dependiendo de las especies tienen más o menos cantidad de neutrófilos. Los neutrófilos tienen gránulos ricos en enzimas como mieloperoxidasa, lisozima, elastasa, lactoferrina, ¿sí? Fíjense que tanto lisozima como lactoferrina son péptidos antimicrobianos con los cuales estos neutrófilos van a atacar a los microorganismos una vez que los fagociten. Estos generalmente son mecanismos que no son dependientes del oxígeno, porque vamos a ver más adelante que los neutrófilos también son capaces de atacar a los microorganismos
con mecanismos que son dependientes del oxígeno. Entonces, los neutrófilos constituyen lo que se llama la primera línea de defensa en la respuesta inmune innata, porque todo lo que se monta al principio cuando entra un microorganismo, todas esas células centinelas activadas, que ya vamos a ir viendo ahora cómo se compone ese rompecabezas, empiezan a secretar citoquinas proinflamatorias y llaman a los neutrófilos, que vendrían a ser la primera línea de defensa. ¿Por qué? Porque van a ser los primeros encargados en fagocitarse las bacterias. Luego de fagocitarse a los microorganismos patógenos y destruirlos, mueren, ¿sí? Destruyen a unos varios microorganismos patógenos y luego mueren, y van a llegar otras células que ya vamos a ir viendo de a poquito, para no marearlos. Otras de las células que dijimos que son parte de la respuesta inmune innata son las células natural killer, ¿sí? Como su nombre lo indica, son células capaces de matar a otras células. Estas células cumplen un papel destacado en el control de infecciones virales. ¿Por qué? Porque los virus sabemos que son parásitos obligados y que necesitan de una célula para poder sobrevivir, de la cual van a adquirir la maquinaria para poder replicarse. Entonces, mientras un virus o algún microorganismo esté dentro de una célula, la célula natural killer va a ser la encargada de censar que esa célula está infectada, ¿sí? Y matarla. También son capaces de censar si hay alguna célula que está alterada, o sea, alguna célula neoplástica, alguna célula tumoral, y también la va a eliminar. Ya después vamos a ver cómo hace ese censo, ¿no? Cómo la célula natural killer se da cuenta cuál es la célula que tiene que matar porque está infectada, cuál es la célula que está neoplástica, ¿sí? Por lo tanto, constituye un rol importante en la defensa frente a bacterias y parásitos intracelulares. Y por supuesto, como dijimos, virus también, ¿no? Bueno, constituyen del 10 al 15% de los linfocitos que están en circulación y se diferencian de los linfocitos porque tienen un tamaño mucho más grande, como vemos acá, ¿sí? Y también tienen gránulos, que los linfocitos no lo tienen. Los gránulos contienen enzimas que participan en los mecanismos de citotoxicidad. Ya vamos a ver cómo se llaman. Además, tienen marcadores, ¿sí? En la membrana, ¿sí? Celular, que son las moléculas CD56 y CD16. Son marcadores fenotípicos. Generalmente, las células de la respuesta inmune contienen estos marcadores fenotípicos. Ya los vamos a ir conociendo de a poco. ¿Cuáles son los marcadores fenotípicos de los linfocitos T, de los linfocitos B? Bueno, en el caso de las natural killer, para poder reconocerlas, tienen estos marcadores de superficie que se llaman CD56 y CD16. Y por supuesto, estos marcadores no están expresados en los linfocitos T, que tienen otros marcadores, como por ejemplo el CD3 y el CD4. Ya vamos a ir conociendo otros. De acuerdo a la expresión del CD56, se destacan dos poblaciones de natural killer. La CD56 DIM y CD16 Bright y la CD56 Bright y CD16 DIM. La expresión DIM significa débil y Bright significa fuerte. Las células natural killer que tengan mucha cantidad de CD16, ¿sí? O sea, una expresión fuerte de CD16, son las que constituyen el 90% de la población que está en circulación. Y al expresar esa gran cantidad de CD16, son las responsables de un mecanismo de citotoxicidad llamado citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. Porque precisamente ese CD16 es un receptor para para la porción FC de los anticuerpos inmunoglobulina G. Ya lo vamos a ver. Y las NK que tienen poca expresión de CD16 permanecen generalmente en los ganglios linfáticos y secretan citoquinas inflamatorias y también inmunoreguladoras, como el TNF-alfa, que sería una citoquina inflamatoria, y la interleuquina 10, que sería una citoquina inmunoreguladora. Bien. Ahora, ¿cómo reconocen todas estas células de las que hemos estado hablando el microorganismo invasor? Bueno, entonces decimos, tenemos
en lo que sea tejidos, por ejemplo, piel y mucosa, a todas lo que son las células centinelas, que ya dijimos que los principales eran los macrófagos, las células dendríticas y los mastocitos. Cuando hay una invasión microbiana, o sea, cuando ingresa un microorganismo, esos microorganismos tienen patrones moleculares asociados a patógenos, o sea, tienen ciertas estructuras que van a ser reconocidas, ¿sí?, por los receptores que tienen estas células. Acá tenemos un ejemplo de un receptor que se llama Toll-like receptor o TLR. Ya vamos a ver que hay otros receptores que pueden estar presentes tanto en la superficie de las células como en el interior. Entonces, estas células centinelas van a captar, van a reconocer a ese patógeno a través de los PAMPs. También pueden llegar a reconocer patrones de daño molecular como los DAMPs, ¿sí?, o alarminas, en el caso de que se haya producido en ese tejido algún traumatismo. Y una vez que reconocen, ¿sí?, a esos PAMPs o a esos DAMPs, estas células se van a activar. Bien, vamos a conocer un poquito ahora, antes de ver cómo se activan las células, sobre los PAMPs. ¿Qué son los PAMPs entonces? Son estructuras que están presentes en bacterias, virus, hongos, parásitos y que están constituidas por moléculas altamente conservadas que no se encuentran en ninguna otra estructura del organismo animal. En las bacterias gram positivas reconocemos PAMPs como por ejemplo el peptidoglucano, el ácido lipoteicoico. En las bacterias gram negativas podemos reconocer al peptidoglucano, que está también recubierto por una capa de lipopolisacáridos. En las bacterias ácido alcohol resistente tenemos glucolípidos y en las levaduras la pared de carbohidratos que están ricos en mananos. Esos van a constituir PAMPs. Acá vemos, ¿sí?, simplemente para mostrarles, en las gram positivas el ácido lipoteicoico, ¿no es cierto?, el peptidoglucano con el ácido lipoteicoico, acá el peptidoglucano en las gram negativas con el lipopolisacárido, que constituye uno de los PAMPs más importantes dentro de las bacterias gram negativas. Acá tenemos las bacterias ácido alcohol resistentes, ¿sí?, que también tienen peptidoglucano con galactano, con ácido micólico. Bien, entonces, como dijimos, los PAMPs son estructuras que son compartidos por diferentes tipos de patógenos, o sea, por ejemplo, por un grupo de bacterias gram negativas, independientemente de cuál sea su nombre y apellido, es decir, cuál sea su género y especie, y por un montón de bacterias gram positivas, independientemente también de cuál sea su género y especie. Y tenemos que tener en claro que ninguno de estos PAMPs se encuentra en las células o tejidos de un animal sano, o sea que nuestras células centinela no van a reconocer nada de esto en las células propias, ¿no? Simplemente lo van a reconocer en microorganismos patógenos. También constituyen PAMPs el ADN bacteriano, que contiene cantidad de dinucleótidos citosina guanina que no están metilados, a diferencia del ADN del animal, que sí tiene citosina y guanina, que son metiladas. Y ese ADN bacteriano va también a estimular la respuesta inmune innata y va a ser reconocido por PRRs. El lipopolisacárido, como dijimos, es un potente inductor de la respuesta inmune innata, y fíjense cómo actúa el lipopolisacárido para poder activar a una célula. En realidad la bacteria gram negativa tiene el lipopolisacárido en su superficie, que cuando ingresa al animal, cuando va a constituirse en un microorganismo patógeno, cuando es un microorganismo patógeno, va a liberar ese lipopolisacárido, y ese lipopolisacárido se va a unir con una proteína de unión al lipopolisacárido que tienen todos los animales. Ese complejo, proteína de unión al lipopolisacárido con lipopolisacárido, es el que luego va a ser reconocido por un PRR, ¿sí? Acá volvemos a tener un ejemplo de un TLR, por ejemplo un TLR4, un Toll-like receptor es un ejemplo de PRR, ¿sí? Va a ser reconocido esa estructura y de esa manera va a poder activar a la célula. También tenemos los DAMPs o alarminas, que son moléculas que se liberan cuando el tejido ha sido dañado, que es lo que decíamos antes. Esas alarminas pueden ser secretadas tanto por células epiteliales, por ejemplo, que han sido dañadas, como por macrófagos, células dendríticas o mastocitos que
han sido activados por un microorganismo, es decir, además de liberar las citoquinas proinflamatorias, también pueden liberar alarminas. ¿Cuál es la función de estos DAMs o alarminas? Tienen propiedades antimicrobianas porque vamos a ver que muchos de ellos son defensinas, catelicidinas, que son los péptidos antimicrobianos que ya habíamos visto, y también tienen la función de reclutar células desde la circulación al sistema inmune innato, o sea, para que vayan al sitio de inflamación o al sitio de infección. Bien. ¿Qué son los PRRs entonces? Que son los receptores de reconocimiento de esos patrones que tienen los microorganismos. Como dijimos antes, los PAMs, que son las estructuras conservadas de ciertos grupos de microorganismos, son reconocidos por los receptores de reconocimiento de patrones, que se expresan tanto en células que forman parte de la inmunidad innata, como macrófagos, células dendríticas, mastocitos, como en otras células, ¿sí? Como por ejemplo las células epiteliales. Y ya vamos a ver por qué se expresan en distintas células, porque muchas veces hay microorganismos, como por ejemplo los virus, que sí o sí, como dijimos, son parásitos obligados y necesitan meterse dentro de una célula para poder sobrevivir. Y cuando ingresan a un animal, se meten, o sea, buscan cualquier tipo de célula, que puede ser, por ejemplo, una célula epitelial o cualquier otro tipo de célula. Entonces, esos PRR están distribuidos no solo en células de la respuesta inmune, sino en otro tipo de células para poder reconocer precisamente a los PAMs de los virus, por ejemplo. Bien, existen diferentes tipos de PRRs y así es como se denominan. Los receptores tipo TOL o TLR, los receptores tipo NOD o NLR, los receptores tipo RIG o ERLR, receptores lectina de tipo C o CLR y otros PRR más. Los vamos a ir conociendo de a poco. Acá tenemos los receptores tipo TOL y que han sido los que mayormente se han identificado y se han clasificado. Por lo tanto, son los receptores más importantes de la inmunidad innata. Se expresan tanto en macrófagos, células dendríticas, mastocitos, eosinófilos, células epiteliales. Algunos se localizan en las superficies de las células para poder captar, ¿sí?, los patógenos extracelulares. Acá vemos cómo están localizados. Esto vendría a ser una célula, chicos, ¿sí? Adentro de la célula, aquí está el citoplasma de la célula, hay un endosoma. Entonces, estos TLRs se pueden ubicar tanto en la superficie de la célula para poder captar microorganismos que sean extracelulares, que se ubiquen en el exterior de la célula, y otros que están dentro de las membranas endosomales, que están dentro del citoplasma, ¿sí? ¿Ven? Acá están los TLR, que van a ser capaces de captar PAMs de virus o de otros microorganismos intracelulares. ¿Ven? Acá vemos cómo, por ejemplo, el TLR4 está captando el lipopolisacárido, acá el TLR1 y 2, lipoproteínas, flagelina está captando el TLR5 y dentro de la célula en el citoplasma, anclados en el endosoma, tenemos el TLR3, el 7, el 8, el 9, que van a ser capaces de captar ADN o ARN viral o bacteriano. Fíjense, acá vemos cómo es la estructura de un TLR, ¿sí? Tiene una región transmembrana, un dominio extracelular, en el caso del TLR que esté anclado en la membrana citoplasmática, y un dominio citosólico que está adentro del citoplasma. Son glucoproteínas de membrana, o sea, de la misma manera se encuentran ubicados en el endosoma, ¿no? Con un dominio extracelular fuera de la membrana del endosoma y con un dominio citosólico dentro del endosoma, ¿no? Y han sido denominados TLR porque presentaban homología con un receptor TOL que fue identificado en la mosca de la fruta Drosophila melanogaster. Estos TLR existen tanto en plantas, insectos, vertebrados y por supuesto en mamíferos y forman parte de la respuesta inmune innata más conservada, que es lo que nosotros explicábamos al principio, ya que han sido identificados en casi todos los seres vivos
y, como les dije, forman parte de la respuesta inmune innata de todos los seres vivos, diríamos, que conocemos. Bien, los receptores tipo TOL son un montón. Hoy ya hay más de 14 descriptos. En esta tablita yo les he puesto algunos, ¿sí? Figuran hasta el 10. Por ejemplo, el TLR1 es capaz de reconocer bacterias y parásitos en el tracto urinario. El TLR2 es capaz de reconocer bacterias gram positivas y micobacterias. El 4, bacterias, el lipopolisacárido de las bacterias gram negativas. Los TLR3, 7 y 8 son capaces de reconocer ARN viral y el TLR9, ADN bacteriano. Algunos se combinan para unirse a PAMS, por ejemplo, el TLR1 y el 2 se pueden combinar para poder reconocer un cierto tipo de patrón molecular asociado a patógeno, así como el TLR2 y el TLR6. Bien, ¿y cómo se activan las células una vez que reconocen estos PRR a los PAMS? Acá tenemos un ejemplo con un TLR4 y un lipopolisacárido, pero en general todos los otros PRRs que veamos desde ahora en adelante se van a activar de la misma manera. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando el STLR o SPRR, vamos a llamarlo así, reconoce a un PAM, a una estructura conservada de un microorganismo, esa unión entre el PRR y el PAM se denomina inflamasoma. Ese inflamasoma lo que va a hacer es activar a una cascada de fosforilación dentro de la célula, recuerden que esto es la célula, y esa cascada de proteínas, ¿sí? De MAP quinasas que se van a ir fosforilando una con otra y se van a ir activando, van a terminar por activar a un factor de transcripción que es importante que conozcan su nombre, que es el factor de transcripción NF-κB. Ese factor de transcripción va a traslocarse al núcleo, sí, acá tenemos la hebra de ADN, y va a empezar a transcribir genes nuevos para dar, para poder, ¿cómo se llama? Producir, sintetizar, no me salía la palabra, las citoquinas inflamatorias, interleuquina 6, interleuquina 1 beta y TNF-alfa, además de otras sustancias inflamatorias como el óxido nítrico y las prostaglandinas, que ya vamos a ver para qué sirven. Pero entonces, ¿qué es lo que nos tiene que quedar claro? Que una vez que se forma el inflamasoma entre el PRR y el PAMS, se activa una serie de cascadas intracelulares que terminan por activar al factor de transcripción NF-κ beta para que se empiecen a sintetizar las proteínas correspondientes a las citoquinas proinflamatorias. Por lo tanto, una vez que el PRR reconoce al PAM, se va a dar lo que se llama la inflamación, ¿sí? Se va a producir una respuesta inflamatoria, se van a empezar a reclutar otros componentes de la respuesta inmune innata y va a comenzar paralelamente la activación de la respuesta inmune adaptativa llevada a cabo por la célula que puentea entre la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa, que son las células natural killer. Bien, ahora vamos a conocer a los receptores tipo NOD o NLR. Es una familia de receptores que son exclusivamente intracitoplasmáticos y que van a ser los encargados de captar los componentes de microorganismos que ingresen en el citoplasma, ¿sí? Por ejemplo, se han descrito varios receptores tipo NOD, pero los más importantes, los más estudiados hasta ahora son el NOD1 y el NOD2. El NOD1 se expresa en todas las células, ¿sí? Reconoce ciertos motivos del péptido glucano que está presente en todas las bacterias gram negativas y en algunas bacterias gram positivas. En cambio, el NOD2 se expresa solo en macrófagos, células dendríticas y células de Paneth. Y reconoce otro motivo del péptido glucano que está presente en bacterias gram negativas y gram positivas. Al igual que los TLR que dijimos recién, el ejemplo que dijimos de cómo se activan, la unión con el PAMP activa al NF-κB y la producción de citoquinas proinflamatorias y quimioquinas.
También tenemos los receptores tipo RIG, que es una familia de receptores citoplasmáticos encargados de reconocer el ARN viral. El ARN viral es bicatenario a diferencia del ARN propio, que es monocatenario, por eso son capaces de reconocerlo, si no estarían todo el tiempo reconociendo el ARN propio. Son capaces de reconocer diferentes tipos de ARN, el bicatenario viral, ARN monocatenario viral que replica luego ARN bicatenario y ADN bicatenario que genera ARN bicatenario. La unión con este tipo de receptor RIG, con el ARN viral, va a conducir a la producción de citoquinas proinflamatorias, principalmente del tipo de interferón de tipo 1. Esa es la citoquina que principalmente van a producir. Interferón de tipo 1 que está compuesto por interferón alfa e interferón beta. Como su nombre lo indica, el interferón, ese tipo de interferón, lo que va a hacer es interferir con la replicación viral. Por eso es necesario que las células que reconozcan a los virus produzcan grandes cantidades de este tipo de citoquinas. Y también se van a producir citoquinas proinflamatorias y quimioquinas, pero no va a ser lo principal. Después tenemos los receptores de lectina de tipo C o CLR. Es una familia de receptores compuestas por proteínas que presentan motivos estructurales llamados lectinas de tipo C. Pueden ser receptores transmembranas, ¿sí?, que estén ubicados en la membrana, o pueden ser receptores solubles y en este caso van a recibir el nombre de colectinas. ¿Qué van a reconocer estos receptores lectina de tipo C? Fíjense que acá tenemos varios tipos de receptores de lectina tipo C, que pueden ser transmembrana, entre los cuales encontramos al receptor de manosa, ¿sí?, que es capaz de reconocer manosa en distintos tipos de microorganismos y activar la fagocitosis. En general reconocen motivos en los hidratos de carbono de los microorganismos que no están presentes en las moléculas de hidrato de carbono propias, ¿sí? Pueden ser motivos ricos en manosa, fucosa y betaglucano que los podemos encontrar, por ejemplo, ¿en qué microorganismos? En hongos, en micobacterias, en algunos virus y en algunos parásitos. ¿Sí? Acá en este dibujito vemos 3 ejemplos de receptores CLR transmembrana. El receptor de manosa, que es el que más se conoce, el de C-Sign, que también ya lo vamos a ver, y el de actina 1. Y dentro de las colectinas o de los receptores lectina de tipo C o CLR solubles, encontramos a la lectina que une manosa. Y esta lectina que une manosa es importante porque va a poner en marcha 2 tipos de respuesta. Por un lado, va a activar el complemento por la vía de las lectinas, que es el teórico que sigue después, ya lo vamos a ver. Y por otro lado, cuando se una al microorganismo, va a activar también la fagocitosis por parte de macrófagos o neutrófilos. Otros PRRs también que conocemos son los receptores depuradores o scavenger. Esta es una familia que está integrado por varios receptores que no están relacionados, fíjense, estructuralmente entre sí, son bastante diferentes uno con otros. Y se los ha clasificado en 8 tipos de receptores con letras de la A hasta la H. Se expresan en células como macrófagos, células dendríticas y también las podemos encontrar en células epiteliales y endoteliales. ¿Qué van a reconocer? Van a reconocer PAMPs, van a reconocer células apoptóticas, esto es importante y por eso reciben el nombre de depuradores o scavenger, porque muchas células que van a entrar en apoptosis van a ser reconocidas por estos receptores y de esta manera van a poder activar la fagocitosis por parte de los macrófagos, para que los macrófagos vengan a limpiar ese sitio en donde se ha producido una muerte celular, ¿sí?, y restablecer la homeostasis de ese tejido. También van a ser capaces de reconocer PAMPs y también van a reconocer el LDL, que es el colesterol de las lipoproteínas de baja densidad, que puede estar oxidado o acetilado. Otros PRRs que también conocemos pueden ser, y que son importantes, la proteína C reactiva,
que al igual que la colectina, que hablábamos antes, el receptor de unión amanosa, que era soluble, también la proteína C reactiva es un receptor soluble. La proteína C reactiva es sintetizada en el hígado en respuesta a una inflamación, a una respuesta inflamatoria, es decir, cuando ha ingresado un microorganismo y se da todo lo que es la inflamación por la respuesta inmune innata, en el hígado comienza a sintetizarse la proteína C reactiva. Como les decía recién, las citoquinas proinflamatorias sintetizadas por los macrófagos, en un proceso inflamatorio, o sea, cuando ha entrado un microorganismo, activan la síntesis de esta proteína C reactiva por parte de los hepatocitos. Esta proteína se va a unir a residuos de fosfocolina que están presentes en los hidratos de carbono en virus, bacterias, hongos y parásitos. También las fosfocolinas pueden estar expresadas en células necróticas o apoptóticas del hospedador del animal. Esta proteína C reactiva va a activar la fagocitosis y el sistema complemento para poder eliminar los patógenos y las células dañadas. Y ahora, llegando al final, vamos a ver otros receptores que también son importantes en la inmunidad innata, pero que no son PRR, ¿sí? Y que son los receptores para la porción Fc de las inmunoglobulinas o de los anticuerpos, que hablábamos un poquito al principio. Aquí tenemos en este dibujito una estructura clásica de una inmunoglobulina, que puede ser una inmunoglobulina G. Ya igual lo vamos a ver en un teórico a esto, a la estructura y a la función de los anticuerpos, pero simplemente para que ustedes entiendan que estos receptores van a reconocer una porción de estos anticuerpos, de estas inmunoglobulinas, que es la porción Fc, que es esta parte de aquí, ¿sí? Las inmunoglobulinas están formadas por dos cadenas pesadas y dos cadenas livianas que están unidas, ¿sí?, por puentes disulfuro. Bueno, esta parte, esta porción de la inmunoglobulina se llama Fc y esta porción se llama Fab, ya vamos a ver por qué más adelante. Por ahora quédense con que los receptores, que no son PRR, reconocen esta porción Fc de las inmunoglobulinas. ¿Dónde se expresan estos receptores que reconocen a la porción Fc de las inmunoglobulinas y que no son PRR? ¿Qué quiere decir que no sean PRR? Que no reconocen patrones conservados en los microorganismos, no reconocen PAMS, van a reconocer la porción Fc de las inmunoglobulinas, Fc, perdón, de las inmunoglobulinas. Entonces, se expresan en todas las células de la inmunidad innata y también en los linfocitos B. Van a establecer un vínculo entre la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. ¿Por qué? Porque sabemos que los anticuerpos se generan cuando se ha activado la inmunidad adaptativa, porque los anticuerpos los producen los linfocitos B. Los linfocitos B, al igual que los linfocitos T, son parte de la inmunidad adaptativa y están en el ganglio. Cuando llegan los antígenos, que pueden llegar por linfa, a los ganglios, los linfocitos B se activan y empiezan a producir anticuerpos. Esos anticuerpos van a viajar del ganglio al sitio de infección o al sitio donde se está produciendo la inflamación, en donde está actuando la inmunidad innata, y al llegar ahí al sitio de infección van a poder opsonizar a ciertos, que ya vamos a ver lo que es opsonizar, a microorganismos, o se van a poder pegar en las células que tengan receptores para el Fc. Por eso es que establecen el vínculo entre la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. Se expresan estos receptores en la membrana celular y son glucoproteínas de la familia también de las inmunoglobulinas. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen estructuras semejantes, están formados por aminoácidos parecidos. Estos receptores reconocen la porción Fc de inmunoglobulina G, inmunoglobulina A e inmunoglobulina E. En este cuadrito, no es para que se lo sepan, les quiero mostrar cuántos receptores, por ejemplo, hay para inmunoglobulina G, que son 6, hay 2 receptores para inmunoglobulina E y hay un receptor para inmunoglobulina A. Acá pueden ver cómo es la estructura de cada uno de ellos, en dónde están distribuidos, es decir, en la superficie de qué células se encuentran y qué función cumplen en esa célula, porque no siempre van a activar a las células. A veces es necesario que las inhiban frente a ciertas funciones. Entonces aquí tenemos
cuáles son esas funciones dentro de cada célula para los receptores de cada una de las inmunoglobulinas, ¿sí? Bien. ¿Cómo se activan estos receptores? Se activan cuando los anticuerpos que se encuentran formando inmunocomplejos con los antígenos del microorganismo patógeno se pegan a ese receptor Fc. ¿Cuándo ocurre eso? Como dijimos, como les conté anteriormente, una vez que se producen los anticuerpos, esos anticuerpos viajan del ganglio a la zona de infección, a donde está el microorganismo patógeno. Acá tenemos varios dibujitos, ¿sí?, en donde los anticuerpos van a ser capaces, porque esos anticuerpos han sido generados frente a los antígenos de cada uno de los microorganismos que ingresaron, o del microorganismo que ingresó, en ese caso. Entonces, ¿cuál va a ser la función de los anticuerpos? Los anticuerpos van a reconocer esos antígenos para los cuales fueron creados en la superficie de los microorganismos y se van a pegar. Eso es un proceso que se llama opsonización, cuando los anticuerpos se pegan a los antígenos del microorganismo. ¿Qué significa que los opsonicen? Que los opsonicen significa que los hacen más atractivos, más apetecibles, para que vengan células que tienen receptores para la porción Fc, ¿sí?, de estos anticuerpos, se unan y puedan iniciar el proceso de fagocitosis más fácilmente. Entonces, esos anticuerpos se van a unir con alta avidez o con alta afinidad, que ya después en teóricos más adelante vamos a ver los términos de avidez y de afinidad, a los receptores para la porción Fc de los anticuerpos. Algunos receptores para inmunoglobulina G y los receptores para inmunoglobulina E unen formas libres de anticuerpos, pero solamente se van a activar las células cuando esos anticuerpos se unan al antígeno del microorganismo, es decir, esos anticuerpos que vienen viajando pueden unirse tanto a los antígenos de los microorganismos y quedarse pegados opsonizándolos, como vemos en esta figura, o pueden a través de su porción Fc directamente anclarse en las células a través de los receptores. Pero esa célula se va a activar cuando ese anticuerpo se una al microorganismo. Si no, si el anticuerpo queda anclado en la célula, pero nunca toma contacto con el antígeno del microorganismo, esa célula nunca se va a activar. Bien, además de los receptores para las inmunoglobulinas que ya vimos, se han caracterizado receptores adicionales para la inmunoglobulina G y la inmunoglobulina A. Esto lo vamos a ver cuando veamos transferencia de la inmunidad de la madre a la cría. Pero está bueno y es importante que lo vayan conociendo desde ahora. Hay un receptor que se llama receptor poliinmunoglobulina y que está ubicado en las células epiteliales de la mucosa intestinal, respiratoria y urogenital. En la mucosa intestinal va a ser el encargado de transferir la inmunoglobulina A producida por los linfocitos B intestinales hacia la luz intestinal, ¿sí? Ya vamos a ver cuando veamos el teórico de mucosas cómo se produce eso, cómo se produce la inmunoglobulina A y cómo se produce ese traspaso desde los linfocitos B que se encuentran en el sitio inductor hacia la luz intestinal. A su vez, también el receptor neonatal para la inmunoglobulina G, ¿sí?, está ubicado en las células de la placenta de algunos animales, como primates, perros y gatos, y también en humanos. Y es el encargado de transferir la inmunoglobulina G desde la sangre materna hacia la sangre del feto. No puede pasar la inmunoglobulina G de otra manera si no existiera este receptor neonatal. También es importante porque este receptor está presente en la mucosa intestinal y es el que va a permitir la absorción de la inmunoglobulina G que ingrese desde el calostro a la leche cuando la cría esté calostrando. Entonces va a permitir que esa inmunoglobulina G pase desde la luz intestinal hacia la sangre del recién nacido. Si no, no hay forma de que el recién nacido tenga inmunoglobulina G en su circulación y que esté protegido. Bien. Este receptor, que acá me olvidé de decirlos, también el poliinmunoglobulina, también es capaz de translocar hacia la sangre del recién nacido la inmunoglobulina M y la inmunoglobulina A que proviene del calostro de la madre.
Bien, ¿cómo funcionan estos receptores de las inmunoglobulinas? Fíjense, como yo les dije hace un ratito, una vez que esos anticuerpos opsonizan a un microorganismo, es decir, se pegan en los antígenos que tiene de la superficie de ese microorganismo, van a facilitar la endocitosis y la fagocitosis por un fagocito, que puede ser tanto un macrófago como un neutrófilo, o sea, lo hacen más apetecible, ¿sí? A la bacteria, ven que acá tiene pegado todos los anticuerpos, lo hacen más apetecible para que sea más fácil la fagocitosis por el fagocito o por que puede ser un macrófago o un polimorfo nuclear, que van a tener receptores, ¿sí?